medios pudieron filmar esta situación, que agotamos más de 5 horas de diálogo con ellos, como una estrategia de que pudieran cansarse y de poner dicha actitud. Sin embargo, continuaron arrojando objetos, entre ellos piedras, chayes, a los elementos de la Policía Nacional Civil que resguardaban el área. Algunas féminas policías salieron lastimadas. Sin embargo, en el transcurso de la noche y de la madrugada, dichos adolescentes fueron dominados por la fuerza pública y en forma pacífica y en forma ordenada, sin utilizar armas letales, fueron reingresados nuevamente al hogar. A lo interno del hogar se practicó una requisa, un registro, un cacheo, como se conoce, a dichos adolescentes, utilizando elementos, tanto mujeres como hombres, dependiendo del género de cada uno de ellos, habiéndose incautado sobre todo chayes o pedazos de vidrio que portaban las adolescentes en el pelo o bien guardadas en los zapatos o en la ropa. No se encontraron otros objetos amenazantes. Sin embargo, este reingreso se hizo en una forma ordenada. Se evacuó de 2 dormitorios, uno para mujeres y uno para hombres, cualquier objeto que pudiera ser utilizado por ellos en contra de su integridad misma. La Secretaría, conjuntamente con la Policía Nacional Civil, privilegió la vida, la integridad y el resguardo de los niños y niñas que estaban a lo interno, porque entre ellos hay muchos que son discapacitados mentales, son aproximadamente 200 beneficiarios. De esa cuenta yo tuve comunicación vía telefónica directamente con el juez de paz de turno de la Torre de Tribunales, habiendo sido atendido por una persona que no se identificó, a quien le conminé con palabras de ruego que pudiéramos coordinar el traslado de los adolescentes que causaron estos problemas a los centros de privación de libertad, porque en los mismos, a pesar de haber sobrepoblación, hay más control y vigilancia. Además, hice el conocimiento que había sido planteada una exhibición personal para que se constituyera en el lugar como garante del procedimiento, no solo la Procuraduría de Derechos Humanos, sino también un juzgador. Sin embargo, dicha solicitud fue denegada vía telefónica. Posteriormente llamé a la juez de paz de San José Pinula, porque el funcionario judicial anterior me informó que dicha exhibición personal planteada había sido remitida por jurisdicción a San José Pinula. Y hablé vía telefónica con la juzgadora, le planteé la necesidad de que nos apoyara en el sentido de autorizar dichos traslados y se realizaron 2 consignaciones de 2 adolescentes que habían agredido a la policía. Sin embargo, en forma inmediata, no obstante que eran parte de los líderes de este amotinamiento, inmediatamente se ordenó que fueran reingresados por orden judicial, a lo cual le dimos cumplimiento. Yo hablé de la necesidad de separar a estos adolescentes para garantizar la integridad de ellos y de los otros adolescentes y niños que están en el hogar. Sin embargo, dicha solicitud fue denegada por 2 juzgadores. Es importante recalcar en ello porque nosotros tenemos limitaciones legales. La Secretaría no puede hacer traslados si no es a través de órdenes judiciales. Por lo que por el horario y en las circunstancias que estábamos, se buscó dicha colaboración que no se obtuvo. En el lugar estuvo presente Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación y otras instituciones que vieron que agotamos no solo el diálogo, sino los procedimientos, los protocolos de seguridad. Privilegiamos la vida, somos los más interesados en garantizar la vida de los adolescentes. Lamentablemente, el día de hoy, aproximadamente a las 9 horas de la mañana, sucedió un hecho trágico que lo lamentamos mucho. Algunas de las adolescentes le prendieron fuego a las colchonetas. Incluso se autorizó ingresar colchonetas para que no durmieran en el piso, en el área donde fueron ubicadas. El auxilio fue inmediato de parte del personal de la Secretaría de Bienestar Social, de los bomberos municipales, voluntarios, de la Policía Nacional Civil,
Y desde el mismo día de ayer, el señor presidente ordenó que se constituyeran como refuerzo a la seguridad que ya estaba perimetral, sin armas letales, a más de 100 agentes de la Policía Nacional Civil que resguardaron ambos dormitorios. El proceso de reingreso fue pacífico, sin lesiones, en forma calmada. Los medios pudieron grabar esto. Sin embargo, sucedieron los hechos lamentables que pudieron evitarse con la colaboración de una orden judicial, si la misma hubiese sido atendida. No evadimos responsabilidad, la asumimos. No podemos recuperar esas vidas, pero sí podemos analizar el sistema, transparentarlo, que no se trata de egos, no se trata de personalidades, no se trata de poderes ni de colores, se trata de los niños, de las niñas y de los adolescentes. La Secretaría, como líneas de acción, asumió el pago de los servicios funerarios, todo el costeo de esta situación. Hay una comisión en este momento en el hogar para desinstitucionalizar, porque hasta el día de hoy aparecen algunos padres y algunas madres que anteriormente evadieron su responsabilidad. 90% de los niños institucionalizados tienen recurso biológico idóneo. Sin embargo, y me duele decirlo, ni los papás, ni las mamás, ni la familia los han querido tener en el seno de su hogar. Hay otras líneas de acción. Ahora lo más importante es proteger a la población que aún se encuentra en el mismo. Vamos a trasladar a los más pequeños y a los discapacitados a otros hogares que no tienen la calidad de protección, pero que en forma emergente vamos a implementar aquí en la ciudad capital desde el mismo día de hoy, en colaboración con otros ministerios, con otras secretarías que están conscientes de esta problemática. Tenemos un dato preliminar de que fallecieron alrededor de 19 adolescentes. Esto fue como consecuencia, o hay indicios, de un incendio a lo interno de dicho dormitorio. El año recién pasado hubo una resolución sobre el cierre progresivo de dicho centro. Sin embargo, posteriormente se emitió una sentencia, ya no un auto, ya no una resolución, una sentencia en materia de derechos humanos, el cual procura la desconcentración del hogar, no el cierre ni definitivo ni progresivo. Hemos sido obedientes de las órdenes judiciales, no nos hemos opuesto a las mismas. Somos de los más interesados en el respeto a las resoluciones judiciales. Hemos cumplido con las mismas y estamos en esa línea de acción. Agradecemos las palabras del secretario de Bienestar Social y a continuación cedemos la palabra a nuestra Procuradora General de la Nación, la licenciada Anabela Morfín. Muy buenas tardes, medios de comunicación. Quiero empezar por expresar las muestras de condolencia en nombre del Estado de Guatemala para los familiares de las víctimas que lamentablemente perdieron la vida esta mañana por un hecho que, como decía el señor secretario de Bienestar Social, pudo haberse evitado. Realmente creo que todas las autoridades, y hablo de todas las autoridades del Estado, tenemos que tomar en cuenta que de la adecuada respuesta que se dé a nuestras responsabilidades se pueden evitar hechos tan dolorosos como el que hoy nos acoge. Tenemos como Procuraduría General de la Nación el deber de la protección y representación de la niñez y la adolescencia y de las personas vulnerables que carecen de representación. En ese carácter,
Estamos continuamente haciendo la representación de esos menores ante los tribunales con el objeto de que se les proteja y se les garantice naturalmente su integridad física y, por supuesto, la vida. Es sumamente grave lo que ha ocurrido y grave más el hecho de que como ya dije, pudo haberse evitado. Se tomaron desde el día de ayer todas las medidas posibles con el objeto de evitar que jóvenes en conflicto con la ley sean ingresados en un hogar de protección. Su naturaleza es distinta. Y este es un planteamiento que reiteradamente se ha hecho en las mesas interinstitucionales con el objeto de tomar conciencia, en primer lugar, de que la institucionalización de un niño no es la mejor decisión. En primer lugar, porque un niño debe estar con sus padres, debe estar con su familia, y solo en casos extremos en que este niño, adolescente, carezca de ese recurso familiar idóneo, debe ser institucionalizado. Se están haciendo y se venían haciendo desde el año pasado esfuerzos importantes tratando de desinstitucionalizar a los niños que estaban protegidos en este hogar Virgen de la Asunción. El año pasado, aproximadamente en el mes de septiembre, octubre, eran aproximadamente 720 niños los que estaban y adolescentes que estaban en este hogar, y habíamos logrado a través de procedimientos de desinstitucionalización reducirlos a aproximadamente 580 jóvenes y adolescentes. Estábamos también haciendo gestiones para que los niños y adolescentes con discapacidades fueran trasladados a centros en los cuales se les dote de las condiciones de salud que requieren por sus propias condiciones. Es un proceso en el que estábamos trabajando y que debemos seguir trabajando. Lamentamos esta terrible tragedia, es algo en lo que jamás debió ocurrir y obviamente tenemos que trabajar todos porque nunca se vuelva a repetir. Es un lamentable hecho y por consiguiente nos obliga también a que como Procuraduría General de la Nación hemos planteado una denuncia ante el Ministerio Público con el objeto de que se establezcan las causas de este hecho y se deduzca la responsabilidad que corresponde a quien resultare responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Procuradora. En nombre del Presidente de la República de Guatemala, deseamos manifestar nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas de las 19 niñas que fallecieron en este lamentable hecho, así como también solidarizarnos con las familias y también con las niñas que se encuentran en estos momentos recibiendo atención médica en los hospitales nacionales. El señor Presidente de la República ha girado instrucciones a los hospitales nacionales de atender de la mejor forma posible para lograr el restablecimiento de la salud de las niñas que se encuentran en estos momentos entre la vida y la muerte. Asimismo, el señor Presidente de la República ha girado instrucciones y ha suscrito un acuerdo gubernativo para declarar un luto nacional de 3 días. Con este acuerdo gubernativo se instruye a todas las entidades de gobierno a suspender cualquier actividad pública protocolaria que esté establecida para estos 3 días. Asimismo, el asta de la bandera nacional de Guatemala ha sido bajada ya a media asta. Es lamentable este hecho y desde la Presidencia se ha tratado
a través de los organismos judiciales que estos hechos se puedan prevenir. No es justo, no es posible que niñas que sencillamente adolecen de una familia, que no tienen problemas con la ley, estén mezclados con jóvenes que cometen hechos vandálicos, con jóvenes que ya han incidido en un índice de criminalidad. ¿Qué estamos formando, señores? Esto no puede continuar. Hacemos un llamado al organismo judicial, a los jueces, para que nos permitan de esta forma tomar las medidas necesarias para que se puedan reubicar a las personas que están en estos centros de la mejor forma posible y lograr de esta manera una reincorporación a la sociedad de los niños que han delinquido, de los niños que han cometido faltas, y lograr que los niños que sencillamente carecen de un hogar puedan ser reubicados y reinstalados conforme pueda proceder, ya sea con una familia o en un hogar donde no estén mezclados de esta forma. Dicho esto, quiero dar lugar a preguntas que ustedes puedan realizar a las autoridades que se encuentran acá presentes. Damos la palabra a Kimberly de la Hora. Damos la palabra a Carlos, secretario de Bienestar Social. Bien, en cuanto a la primera pregunta, en ningún momento he manifestado que asumamos nosotros alguna responsabilidad en cuanto a este grado que usted manifiesta de negligencia. Consideramos que llevamos a cabo los protocolos de seguridad y cuando nos vimos rebasados, solicitamos el auxilio respectivo. Se nos prestó por parte de la institución policial, como le reitero, fueron ingresados en forma pacífica, ordenada, una requisa profunda. Yo me he referido a una negligencia de parte de otros funcionarios que en su momento se les pidió un pronunciamiento que estaba dentro de su competencia funcional o territorial. Se trataba de salvaguardar vidas e integridades. En cuanto a la segunda pregunta, hay una investigación en la Fiscalía de Trata. No podemos pronunciarnos. Hemos dado toda la colaboración que se nos ha requerido. Gracias, señor secretario. Damos la palabra a la Procuradora General de la Nación, la licenciada Anabela Morfín. Yo considero que precisamente la importancia de dar apoyo para toda la investigación que se está realizando por el Ministerio Público y por el INASIF es importante, porque eso va a permitir definitivamente determinar los niveles de responsabilidad en que se pudo haber incurrido y en todo caso también determinar las causas por las cuales se generó este incendio. No podemos anticiparnos a definir responsabilidades
porque sí estoy consciente que se siguieron los procedimientos, los protocolos que se han definido a nivel interinstitucional para el tratamiento de casos semejantes, y lo que aquí ha acontecido es algo totalmente imprevisible y que en todo caso tendrá que establecerse sus causas y a los responsables. Lo que sí es cierto, y eso es algo en lo que quiero hacer mucho hincapié, es en la importancia en que las autoridades judiciales comprendan la importancia de no vincular dentro de un mismo hogar a jóvenes que están en conflicto con la ley, con jóvenes y niños que están en protección. Damos la palabra al licenciado Víctor Hugo Godoy, Procurador Presidencial de Derechos Humanos. Buenas tardes a todas y todos. El Procurador de Derechos Humanos el 11 de noviembre solicitó para este hogar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión nos comunicó esto a nosotros el 31 de enero y entonces nosotros solicitamos informes al Ministerio Público y a la Secretaría de Bienestar Social. El informe del Ministerio Público nos dice que no hay indicios de trata en lo que ahí está denunciado. El informe que nos hace llegar ahorita a fin de febrero. Y en el caso de la Secretaría de Bienestar Social, también a fin de febrero nos hace llegar la situación lamentable, es decir, de hacinamiento, de cómo ahí estaba destinado para 350, 400 niñas o niños y hay el doble. Entonces, a partir de eso, digamos, nosotros como COPREDE tenemos que pronunciarnos en nombre del Estado respecto al tema de las medidas cautelares. Y lo primero que hacemos es tratar de buscar acá adentro cómo mejoramos esa situación para evitar las medidas cautelares. Y en ese sentido, nosotros lo que principiamos a hacer fue a tratar de acercarnos a la Secretaría de Extinción de Dominio, porque parte del problema es el tema de los locales, para poder albergar más niños, entendiendo, digamos, que lo último que pide el código no el código, sino la ley de protección de la niñez es que un niño sea institucionalizado, especialmente si tiene todavía sus padres o familiares que pueden hacerse cargo de él. Es lo que tengo que informar. Damos la palabra al señor Neri Ramos, director de la Policía Nacional Civil. Muy buenas tardes a todos. Pues en Policía Nacional Civil nos unimos al dolor de todas estas familias guatemaltecas, de estas niñas que han perdido la vida en esta lamentable tragedia. Desde el día de ayer, luego de iniciarse el conflicto y pedirse el apoyo por parte de la Secretaría de Bienestar Social, Policía Nacional Civil acude al lugar con instrucciones directas del señor presidente de la República de Guatemala de resguardar el perímetro, pero al constituirnos al lugar y verificar que ya se habían fugado un sinnúmero de niñas y adolescentes, dada la hora, la dificultad del terreno, pues las tareas se centraron básicamente en la búsqueda de esas niñas que andaban extraviadas en el bosque, en los ríos de aguas negras, desorientadas sin ningún camino hacia dónde ir. De esa cuenta se logró reunir a 54 de ellas que fueron retornadas al hogar y puestas en resguardo de las autoridades del hogar. En horas de la mañana, luego de observarse desde el perímetro donde se encontraba Policía Nacional Civil que salía determinada cantidad de humo de una de los inmuebles de ese lugar, inmediatamente ingresa Policía Nacional Civil y apoyar esas tareas de rescate del personal de la Secretaría y que afortunadamente se logran rescatar a 60 de ellas que de inmediato fueron trasladadas a los diferentes centros asistenciales. Quiero informarles que el presidente de la República ha estado en esta mesa técnica interinstitucional girando las instrucciones necesarias para deducir responsabilidades y dar con toda la información que pueda llevar a la resolución del caso. Asimismo, ha girado instrucciones a la Policía Nacional Civil de brindar toda la colaboración necesaria al Ministerio Público para que continúen los procesos de investigación necesarios. Dicho esto, damos la palabra a Giovanni Contreras de Prensa Libre.
Reitero, al momento de querer neutralizar a los adolescentes, se pidió el apoyo interinstitucional. De hecho, hay un acta firmado por la delegada de Procuraduría General de la Nación, la Procuradora de los Derechos Humanos y la Secretaría de Bienestar Social, en el sentido de que los adolescentes manifestaban una actitud muy agresiva, incontrolable, y nosotros tenemos limitaciones. La Secretaría no usa armas letales. Reitero, agotamos el diálogo con ellos. Y a lo interno, se ha tenido una política con el apoyo institucional de la contratación de bastante personal. De hecho, el día lunes ingresaron 45 niñeras que hacen la función de cuidar a los adolescentes. Nosotros no podemos utilizar la fuerza sobre ellos, incluso se nos limita mucho incluso a tocarlos. Son otros métodos los que se utilizan con ellos para poder controlarlos. La Secretaría tiene una contratación aproximada de más de 400 personas proyectadas para antes de medio año, para poder personalizar aún más. Situación que no se podía dar con el presupuesto 2016 y que por instrucciones al ministro del Ministerio de Finanzas se hicieron los cabildeos para justificar el incremento del presupuesto a más de 50 millones para el año 2017. Eso se está invirtiendo en la contratación de personal, de programas, y se están ejecutando en una forma gradual. No podemos hacerlo de un día para otro. Traemos una herencia. Desde el 2016 a la fecha se han duplicado los ingresos, tanto de niños en protección como de adolescentes en conflicto. Es un problema del sistema, no es solo un problema de una institución. Por eso tomo las palabras de la Procuradora. Mientras el sistema no nos pongamos de acuerdo, no lleguemos a consensos y luchemos por apostarle a la desinstitucionalización, que no depende únicamente de la Secretaría, porque la Secretaría no sale a captar niños, son remitidos por órdenes judiciales. Damos la palabra a Cindy Espina, del periódico. Bien, dentro de este auto en materia de derechos humanos hay un numeral que habla de la existencia de un gallinero como un lugar físico para vejar o torturar niños, y lo cual definitivamente nosotros no podemos admitir ni como Secretaría ni como Estado, porque no existe. Si existió y no se dejaron vestigios de los mismos, a nosotros no nos consta que exista dicho lugar. Es denominado el gallinero, y es el único punto por el cual la Secretaría apeló la sentencia, porque admitir la existencia de un lugar que no nos consta es admitir que efectivamente hubieron estos hechos que se sindican a la Secretaría. Es el único punto. Hay otro punto que no apelamos, pero que es necesario hacer valer. Hay estándares internacionales para la contratación de profesionales, y dentro de dicho auto nos ordenan la contratación de más de 10 odontólogos. ¿Dónde los ubicamos? No hay una necesidad tan grande. Tenemos programas de salud curativa y preventiva. Pero en cuanto al fondo del asunto, que es garantizar, que es ir en la línea de derechos humanos, nunca he recibido una directriz funcional, ni nace de mí ir en contra de lo que han resuelto los juzgadores. No es la única juzgadora que ha ordenado algo, hay en materia de adolescentes en conflicto. Y hemos
cumplido, si no 100%, con la contratación, con la remodelación de centros e incremento de personal profesional, entre ellos psicólogos, psiquiatras, neurólogos, odontólogos, trabajadoras sociales, psicólogas, pedagogas, maestros, enfermeras. Entonces considero que no hay una inconsistencia, una incongruencia entre mi discurso y las acciones públicas que hemos desarrollado. Yo digo algo, el reloj de la administración pública no es como el reloj que portamos en la mano. Hay procesos de compras, hay procesos de planeación, que aunque sean necesidades inmediatas por temas de Contraloría, por temas del financiamiento, del presupuesto, no se pueden hacer en forma inmediata. Por más que nosotros hagamos por empujar los temas, siempre hay procedimientos que hay que cumplir. La Secretaría ha asumido esos riesgos en temas de cambiar los proveedores de alimentos. Se cambió en el hogar. Los adolescentes dicen que el alimento no les gusta. Yo ayer, en presencia de la Procuradora de los Derechos Humanos, le pregunté al personal que ellos mismos también consumen el alimento, si es de mala calidad. Nosotros tenemos nutricionistas que vigilan, que controlan desayuno, almuerzo, cena, en cuanto a peso y calidad. Sin embargo, yo considero que no son argumentos válidos para hacer un amotinamiento. El maltrato, el tema de maltrato, nosotros mismos hemos colaborado con el Ministerio Público y con las órdenes de juzgadores de movilizar al personal y que ya no tengan ningún contacto, aún cuando no han sido condenados por juez competente. No se les han probado estas acciones. Sin embargo, hemos asumido la actitud administrativa de rotarlos a otros lugares. Damos la palabra a Jessica Pérez, de Siglo XXI. Bien, ahorita hay una mesa técnica, como dice el vocero, compuesta por magistrados del organismo judicial, jueces que no tienen competencia en niñez, en protección, Secretaría de Bienestar Social, psicólogos de la Cruz Roja, psicólogos asistenciales y de otras instituciones que se han sumado, en primer lugar, a darles un apoyo, un enfoque psicológico a los niños que aún se encuentran en el hogar. Esa es una de las primeras acciones. Posteriormente, en el transcurso del día de hoy, van a ser trasladados algunos niños discapacitados a otros hogares residenciales que no son propiamente para ellos, pero que pueden ser acondicionados en forma inmediata, como lo es el ALI de España, como lo es el AVI en Pamplona, que desde el día de hoy van a ser equipados en forma inmediata para albergar aproximadamente 184 discapacitados mentales, que se encuentran en este momento en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Hay otra serie de medidas que tratamos de implementar, no son inmediatas, pero la Secretaría sigue en la dinámica de darle solución a esta situación. Tiene que haber una solución de fondo que puede ser administrativa, puede ser judicial en cuanto al cierre del hogar. Pero al día de hoy no hay ni firme, ni que yo tenga conocimiento, una resolución judicial que ordene el cierre definitivo del hogar.
Como funcionario público, estoy obligado a rendir cuentas. Y en ese sentido no estoy evadiendo la responsabilidad de informar a cualquier ente de investigación el conocimiento que yo tenga de estos hechos. En cuanto a la segunda pregunta, reitero, la Secretaría no ingresa ni adolescentes en conflicto, ni niños en protección por iniciativa propia. Todos, absolutamente todos, ingresan por orden judicial. Nosotros no nos podemos rehusar a las órdenes judiciales porque caemos en el delito administrativo de desobediencia o incumplimiento de deberes. Le damos cumplimiento a cada una de las decisiones judiciales. Señores, damos por terminada esta conferencia de prensa. Vamos a estar emitiendo un comunicado por parte de la Secretaría de Bienestar Social para ampliarles más información. Las personas que se encuentran acá se volverán a reunir en una mesa técnica para seguir dándole solución a esta problemática. Que tengan todos muy buena tarde.